En nombre de la Iglesia SOS Curazao y de los pastores Christopher e Ingrid Midelov, agradecemos que hayas adquirido este material. Para mayor información acerca de este y otros mensajes o de nuestra iglesia en general, puedes visitarnos a través de nuestras redes sociales. Nos encontrarás en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Iglesia SOS Curazao. Para cualquier petición de oración o cualquier otra ayuda, toma contacto a través de nuestros números telefónicos 5999-695-5797 o 687-3625. Y ahora, disfruta este material y que Dios te bendiga. Amén. ¿Cuándo puede dar a Dios un fuerte aplauso, iglesia? Dios es fiel. No podemos cansar, iglesia, no podemos cansar. Deus está bom, Deus está bom. Bueno, para Turco estava aqui nos via câmera, Turco também mira essa aqui está em sintonia. Itur e daqui para a porta mirando o vídeo, sabe que nós temos Bosna e sabe que nós está aqui para servir Bosna, mesmo que Cristo a serve. Ribemos que Deus bendiga Bosna e corda siga-nos através de nossa página Corsol, Iglesia SOS Corsol. Chamara bom menino? Ah, bom. Deus está bom, Deus está bom. Iglesia, vai rapidamente de Isaías 40, versículo 31. Vamos al libro de Isaías 40, versículo 31. Mas então começar uma série. Comencemos una serie Que llama El Águila que se llama El Águila versus El Galinha. en contra del pollo, de la gallina. Águila contra de galinha. El águila en contra de la gallina. Você sabe que tem par de características interessantes. Hay características muy interesantes. Nunca bom puntra bom mês de com. ¿Nunca te preguntaste por qué? Nós está comendo mais tanto galinha. Comemos más gallina, Vamos, olha que cara que é aqui tremendo. la gallina. Ah, olha que cara. Sé. Juni, nem sabe onde Juni está. Não, Juni te traz, não sabe onde está lá. Pero se nós estamos a diferença, Si vemos la diferencia, é diferença da pasta grande, ou não? es bastante grande, ¿o no? Ou não, igreja? ¿O no, iglesia? Ah, meicamente, a galinha também é inocente. La gallina está como inocente Ante a águila também é rabia. y la águila está como muy brava. Pero nunca vamos puntar bom mês eigenlijk de com nossa domesticar e comida galinha, ou animal galinha. Pero nunca te preguntaste por qué hemos domesticado al animal gallina. De como nós decidir de começar a produzir e invertir tempo para sacar a galinha ou para comer a carne de galinha. ¿Por qué comenzamos a invertir tiempo para poder preparar la carne de la gallina Ou domesticar o domesticarla para... essa carne. Sí. Nunca vamos pensar de como nós chuchubi antorracia de maneira galinha. ¿Nunca pensaste que por qué no cogimos el chuchubi y hicimos, en vez de con la gallina, hicimos eso con el chuchubi? Sim, de como nós não está cozinhando lora. ¿Por qué no cocinamos el chuchubi? Ou lora. O el lora, De como nós não elaga nos visa. papagayo. Sim, qual outro para? Qualquer outro para. É barriga real que está bonita, que está canta. La barriga amarilla que Ou está muito chiquito. Ou está muito bonita. está demasiado pequeño, demasiado bonita, Ou canta muito bonita. canta demasiado bonita. Ah? Está muito bonita, não? Ok, bom. Pero essa etapa de pergunta como é começar assim, Pero esa es la pregunta que yo comencé a preguntar. de como nós invertir para esse animal galinha doméstico que ainda nós está comer galinha em vez de outro tipo de para. ¿Por qué domesticamos a la gallina en vez de, y lo comemos en vez de con otros paras? Eagle e águila contra de galinha. Águila contra de La galinha. águila en contra de la gallina. Bom, lá que nós vamos orar Isaías 40, 31. Esta dice lo En el siguiente. libro de Isaías 40, 31 dice así: Pero están com confiança em Senhor, pero los que confían en el Señor tahanha força novo, tendrán nuevas fuerzas, cada vez no bula alto, levantarán alas como las
las águilas, manera águila, correrán, nanta corre sin cansa, nanta cana sin perder rosea. correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Você interessante tá com dicionário ou com Word Book, tá explica que é uma galinha. Es muy interesante ver cómo el diccionario explica qué es lo que es una gallina. Definição tá bisa para doméstico que tá Word utilizar para um huevo ou na carne. La definición en el diccionario dice que es un pájaro doméstica que es usado para su carne y por su huevo. Outra definição tá homem jovem homossexual Otra definición es un hombre joven homosexual ou cobarde. o un cobarde. Diferente definição. Diferentes definiciones. Pero el punto te queda de contorno a decidir domesticar es para galinha en vez de otro tipo de parada. El punto queda que por qué hemos domesticado a la gallina en vez de las otras aves. Vamos a un par de características interesantes de una galinha. Vamos a ver las características de una gallina. Mas o Bibiano nos está con galinha, nos não pone atenção. Pero muchas veces vemos una gallina y no le ponemos atención. Ah, nós está aqui de que maneira nós podemos conhecer outro na aqui para nos cochinar. Y lo vemos de qué forma podemos cogerlo sin que otros se den cuenta para ir y llevárselo y comérnosla. Ah, mas agora vai em casa que na mesa com galinha tá cana passa beca para arriba para baixo, para arriba para baixo. Por aquí mismo hay una gallina que anda por arriba y por abajo. Vai na minha casa. Ah, por su casa. Le dia nem me digo Ingrid, tá nos curva de igual se nós podemos. Y yo le dije uno de estos días a mi esposa Ingrid que vamos a ver si podemos cogerla. Pero el problema está ahora porque cuenta quién está Mateo. Entonces el problema es cuando yo lo cojo, ¿quién lo va a matar? Entonces luego más la que galinha camina Así que deja eso y dejamos la gallina donde está. Sabe quem tem coragem e o valor para matar galinha? Yo no sé quién, ninguno de los dos tenemos el coraje y el valor de matar a esa gallina. Entonces, en vez de matar comerla, que nos va a estudiar no mató. Entonces, en vez de matarlo y comerlo, vamos a estudiar su característica. Pero si Juan portaba batibana no lo está diferente. Pero si Juan estuvo ahí, entonces sí, ya es diferente. Pone a boca começa a correr. Aquí, Astrid também banana. Astrid que agua caliente, Juan que es un puta. Astrid con su olla caliente y Juan ahí dándole vuelta a la garganta de la gallina. Una cosa que está interesante es que más de 17 bilhões de galinhas arriba el mundo completo. Aquí en el mundo hay más de 17 billones de gallinas. Eso significa casi 2,5 más tanto galinha que tem gente arriba el mundo. Entonces eso significa más de 2,5 veces que las personas en el mundo. Sí, de la población. De la población. Eso significa bastante galinha humana. Eso significa bastante galinha para comer. Bastante gallinas para comer. Pero si puedes reparar bom, pero si te das cuenta, cada vez que nos va a troquipan, cuando vamos al troquipan, hasta galinha está ahora matada, ¿ya? es suficiente gallinas que van a ser matados para poder procesarlos. Pero Jesús se puede tomar bom, ¿ah? Pero ay Dios, eso sí sabe bueno. Juni fue galinha, no, Juni come steak que día. Juni comió otra cosa. Sí, Juni come lomito, disculpa. Lomito. Una diferencia de Una steak carne. y lomito, ¿ah? Sí, hay una diferencia en eso. Mas que sim, a galinha gusta dormir inteira. Não sabe se você aí quer reparar isso. Más que eso, se dieron cuenta que la gallina le gusta dormirse en la tierra. E gusta tras su buraco de inteira para sentir su mes caliente, dulce y confortable ahí dentro. Le gusta hacer el hoyo, el nido ahí en la tierra y así sentirse bien confortable. Mas se tem algo vai na balica, hasta cana vai bem. Así que tú puedes encontrarlo a veces caminando ahí en el patio. Pero su lugar preferido de inteira Pero camina su- é por como um buraco para dormir tranquilo em dia. Pero su lugar preferido es ahí en la tierra, donde puede hacer un hoyo y ahí sentarse y sentirse caliente. Então, se tem esta preferida para bem que de um coach camine por estar mais confortável. Entonces a veces ellos mismos prefieren que tú lo metes en una jaula donde están bien De confortables, granja, minha visão, não? en una granja. E galinha gusta comer lo qual seja, a bola, lo qual porta fruta, pida comida, insecta, semilla, lo qual seja, por produzir nutrição em seu corpo. A la gallina le gusta comer mucho de lo que hay de insecto, todo lo que hay Abajo.
abajo en el suelo, en la tierra. Entonces sí, botas ahí caliente, toc, 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 toc. Por eso que Cabeza te abajo, encuentras ¿ah? todo el tiempo ahí toc, 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 en la tierra. Si botas mira su beak, puta su snöj o su punta quinan, Si tú ves el pico, tiene una diferencia entre ese que de águila. y hay una diferencia entre la de la gallina con el águila. Dice me potrebbe solo por que sim. La conosci, galinha não sempre está mobilizada junto e está mover junto. Las gallinas siempre se movilizan juntas y siempre se quedan juntas. Ora por que mama galinha, botar que chiquito na tapisa atrás. Cuando tú ves a la mamá, entonces viene todo otro pollito detrás. Botar aí, botar aí, galinha onde baby lá. Le da ganas de coger a uno de su pollo. Toca ou não? Tá miso. Ah, bom, se me divisa con cosas traen con mi mesa, entonces galinha conhece No, entonces si soy yo solamente, entonces yo pienso que algo está mal conmigo. Galinha não pode sobreviver em quase todo tipo de condição, qual está assinando comida atrativa também para casi o mundo. Las gallinas sobreviven en casi toda clase de situaciones y eso le hace muy atractivos para hacerlo como comida. Entonces, enota animal temporalmente, ni seasonal, es un galinha que puede sobrevivir en frío, en calor, en cual tipo de condición. Puede sobrevivirse en todo el año, en todas circunstancias. Galinha não por controlar outro bom, para sobre sempre te sale un líder que domina el grupo. En el grupo de gallinas siempre hay uno que es líder y que maneja a los demás. Si você põe 5 galinhas juntos, Si tú pones 5 gallinas juntas você pode pôr um bag de comida para comer isso. y tú pones ahí Sí, algo de comida para ellos ahí. maíz, sí. Então, um bag só tem. Y solamente hay un jarro. Tem 5, nem que vai sair En todos esos 5 va a salir una que vai dominar o grupo. que va a dominar al grupo. Então, entendedor e domina ele brigando o outro. Y no tiene que dominarlos Brigando. peleando con los demás. Desmirando só. Solamente levantándose la vista Está dominar o grupo. los domina. Su mirada maneira Su mirada como amenazante. como amenazante. É mirada que espanta os demás. Né? Esa mirada que asusta a los demás. Pero Bobo dice así, pero pastor, alguna característica que está suena tremendo. Pero tú puedes decir, pastor, pero algunas de esas características suena como tremendo. Não por sobrevivir em qualquer condição. Pueden sobrevivir en cualquier condición. Tem líder de não que controlar um e outro. Hay líderes en ellos que controlan una y otra los otros. Não está confortável com pouco, Deus com pouco não por sobreviver. Pueden sobrevivir con poca. Não está mover junto. Se mueven juntas. Fácil para criar. Son fáciles de mantener. Não por mira, amenazar arriba e abaixo e rápido te corresponde. Significando que se não mira uma ameaça, rapidamente não está claro para esconder fora de ameaça. Si ellos se dan cuenta que hay una amenaza, ellos muy rápidamente se pueden mover y esconderse para la amenaza. Não hace um teste, não botou um águila no aire. Hicieron una prueba y pusieron un águila en el A aire. galinha não escuta a águila su voz. Y las gallinas escucharon la voz del águila. A ver, prometo que não há com galinha riça su cara del aire. Nunca me llevo aqui. Primera vez que yo vi que una gallina levantó su cabeza para el aire. Nós conhecemos galinha, não está assim, toc, 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 Lo bom. conocemos solamente haciendo toc, toc, toc Alguém está abajo caminhando para o que seguinte comida a bom. para ver dónde está la siguiente comida. Pero ahora não escuta uma ameaça. Cuando oye una amenaza, Não está aqui arriba assim. suben la cabeza E não está onde estava, não corre, vai esconder. y suben la cabeza para ver dónde está para poder esconderse. Agora me quer para você escutar a revelação aqui, vou bom. Ahora yo quiero que Pone roupa bom escuchen atenção no esta qual revelación. Pone roupa bom atenção no qual Pongan mucha atención. Não êxito, Sus éxitos ou não força, o sus fuerzas está assim não fácil lo hacen fácil a ellos para para doméstico para criar e comer. para ser un ave doméstica y para mantenerlos también. Uma turbia, No es siempre bom êxito, tu éxito ou parte forte, o parte fuerte está boa força maior. es tu fuerza mayor. Ok, lá me explica essa Ahora coisa. déjame explicarte. Sim, pero pastor, a galinha não tem uma característica boa. Pero pastor, estas gallinas tienen mucha característica buena. Nada move junto, Se mueven nada juntas, cuida outro, se cuidan, nada protege bom, hora de ameaça. protegen cuando hay amenaza, Não vive de toda condição, viven en todas circunstancias fácil para criar. y son fáciles para domesticar. Não me ser a galinha homem ou a hen para pôr huevo. No
necesitan al macho para poder poner huevos. Entonces, que galinha só botar huevo y carne. Con el pollo nada más tú consigues la carne y el huevo. Não tá turbia, No siempre boa parte fuerte, la parte fuerte, boa parte mais melhor, la parte mejor tuya é melhor cospado. es la mejor, lo mejor para ti. E coisa que é força melhor de galinha, Las cosas que son la fuerza mejor de la gallina tá se ele netamente justo ou melhor, lo hace netamente, então se ele é melhor, lo hace mejor para o ser humano, para que el ser humano crie ele, lo puede domesticar, toma su huevo, né? le toma los huevos Mata ele y lo mata e come ele. para comerlo. Tem sua parte mais fuerte, En su parte más fuerte, toda característica não bom, en todas esas características que son buenas, tá se ele netamente amenaça lo hace la amenaza de com gente tá cria galinha, depois come ele. y para que la gente lo cría y después lo come. E essa aqui me quer para compreender. Y eso es lo que yo quiero que tú Então, comprendas. para sombra botar roupa característica bom, No es porque tú tienes muchas características buenas, significa que toda hora não tá bom pavo. significa que son todas buenas para ti. Tem diabo parte débil, A veces tu parte débil tá dando ventaja maior. te da la ventaja mayor. Pastor, como que men débil tá maior com maior ¿Cómo tá tú débil? quieres Então, decir compreender você. mayor es débil y débil es mayor? ¿Cómo Vamos así? comigo 2 Coríntios 12. Vamos en 2 Corintios 12. 2 Coríntios, por favor, 2 Corintios 12, que es el Testamento Nuevo. sí, capítulo 2, versículo 9. Capítulo 12, versículo 9. Ok. ¿Tú tiene? Todos lo tienen. Sí, es un amén, ¿me entiende? Dígame, Mantén un solo, ¿me entiende? hoy nada más una. ¿Claro? Ok, se los santur tiene que nada, se los santur avisa, amén. Pero el Señor avisa a mí, e gracia como está do nabo está suficiente para sombrar de debilidade, mi poder está salir mais na clara. Pensei então, me está broma, mas ainda com minha debilidade, para sombrar assim a Cristo, sua força está manifestada de mim. Se pensei em estar contente com debilidade, maltrato, necessidade, persecução e tribulação por causa de Cristo, para sobrar tá hora me está débil, tá hora me está forte, hermana. 2 Coríntios, versículo 12, versículo 9, capítulo 12, versículo 9 hasta el 10, por favor. Léelo, rápido, vamos. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuándo puede recibir esa ¿Cuándo palabra? por Dios un fuerte aplauso? ¿Cuándo se puede dar a Dios un fuerte aplauso para eso? La sombra está hora me está débil, está hora me está más fuerte por Porque Dios. cuando yo soy débil, entonces soy fuerte por Dios. Sí, pero me está inteligente, me tiene 10 diplomas. Sí, pero yo soy muy inteligente, tengo 10 Pero diplomas. no necesariamente te siento lo cual te va a ayudar. No es necesariamente eso que te va a ayudar. Sí, pero crees, me tiene suficiente placa para vivir 3 Pero generaciones. crees, tengo suficiente dinero para vivir hasta 3 generaciones. Pero te sienta necesariamente lo cual te meter para Pero pasar no es adelante. eso necesariamente para avanzar. Se galinha na arquitetura costa bom. Porque si esos gallinas tienen todas esas cosas buenas, E tem melhor que o Flamengo, mas o Flamengo tem que pular vai certa temporada. tiene mejor que el Flamingo, porque el Flamingo tiene que moverse cuando llega la temporada. E Chuchubi também tem que buscar sua maneira para se El supor. Chuchubi también tiene que moverse en otras circunstancias. E ala blanca também rato rato, nós aqui na mesa casta salir tirana, para não estar assim na ordem para bocas. La blanca aquí muchas veces lo amenazan, lo tiran, lo matan, Sí. porque hacen sucia la casa. Anto algum gente de pensamento comenan também, Y algunos lo comen, ok? Pero tem debilidade, tem força, desculpa, pero en su fuerza, tem força de galinha. pero en
la fuerza de la de gallina mobilizar junto, de movilizarse de junto, esconder hora de amenaza, de esconderse cuando hay amenaza, de sobrevivir en cualquier para condición, sobrevivir en cualquier de condición, multiplicar sin tener un partner para ayudar. multiplicarse sin haber una pareja ahí. Su parte más fuerza, Su parte más fuerte, é maior coisa que a galinha tem de oferecer, lo mejor que puede ofrecer, tá? Se ele é melhor lo hace el mejor pájaro para nós por domesticar. que nosotros podemos domesticar. Ai, déjame volver a repetir coisa aqui, pessoal. Alguma está falhando-me, que coisa aqui. É melhor parte de La galinha mejor parte de la gallina a puta de com a hora de domesticar. pone que por qué está usado para domesticarla. Então, isso significa se estava tendo menos de força nele, Eso significa que se tenía menos de esas fuerzas. então não era a hora de A domesticar. lo mejor no lo domesticaron. Pero dor que tinha sido tanto bom Pero característica, porque tienen tantas buenas me características. puedo criar na Corsol, me puedo criar na Alaska, Lo puedo criar aquí, lo puedo criar en Alaska. posso sobreviver com pouco comida, Lo puede sobrevivir con poca comida. me mestre separar, porque na mestra domina outro, Yo no lo necesito separarlo porque ellos mismos se dominan entre sí. e hora de amenaça, na mestra busca maneira de esconder e Y tal. cuando hay una amenaza, ellos mismos buscan para esconderse. Não força, Sus fuerzas, não parte na mais duro, sus partes más fuertes, tá assim, netamente mais débil, lo hacen más débil. para sombra tá pensando na hora de domesticar, Por eso mismo el hombre lo cría, então pensei mês par de milhões da hora de comer por ano. tiene criadero y también millones son comidos al año. Boa dependência arriba por área Tu fuerte, dependencia en tu área fuerte, boa inteligência, tu boa inteligencia, placa, tu dinero, boa influência, tu boa influencia, diploma, tu diploma, não está no es necessariamente boa necesariamente fuente de tu éxito, fuente de éxito. mas bem porta boa fuente de boa debilidade. Más bien es tu fuente de debilidad. Romana, aí é tempo Llegó el tiempo, para nós hermanos, stop de depender de lo qual o mundo está querendo é parte que fuerte. tenemos que dejar de depender en lo que el mundo nos dice que es parte fuerte. Compreender-me bom. Compréndame E bien. não está pensando tá malo para botinha coisa aqui. Yo no digo que es malo para tener estas cosas. Se for estudiar para ter 10 diplomas, estudia vai gol. Si tú puedes alcanzar 10 diplomas, siga Se estudiando. você tem maneira legalmente, corretamente, justamente para tra placa vai igual. Si tú puedes justamente, legalmente hacer dinero, hágalo. Pero lo cual me que explicar. Pero lo que yo te quiero explicar Não está para sombra botinha cena, no es porque tú tienes eso. está assim exitoso. Eso te hace exitoso. Para sombra netamente de lo cual vai querer como vou poner por dependência arriba de. Porque netamente lo que tú crees que tú vas a depender, Aceita vai estar boa caída, irmão. eso es lo que va a ser tu caída. A UEM ainda tem roupa aqui tem. Esta mañana hay muchas personas aquí Puta clapa comer lo cual sea gordo do nada. que están listos para comer lo que sea que le dan. Nada aceitar turcos cubini e está conformar. Aceptan lo que sea que le dan y también como sea que venga. E galinha não está reclamando se um steak ou um lomito ou está comendo sua galinha mesmo. La gallina no está preguntando si está comiendo una carne o lomito O o steak. si se está comiendo Simplesmente su propio lo pollo. qual bodo nele está come e está sobrevivindo. Simplemente come lo que tú le das y sobrevive. Desde que tem sentar com o panão e coach está mais confortável. Hay personas aquí que la jaula es más E confortable. granja está melhor. La granja es mejor. Nossa papi tempo aqui dentro. Yo hablé un tiempo O de eso, coach agora abrir para não sair que fora. se abrió la granja para que podamos salir. Algumas saem fora. Algunos salieron, Outro chega na porta unos llegaron a la e puerta ela vai dar para dentro. y se metieron otra Para vez sobre não está para dar clapa lo qual tem porque no fora. estaba listo Pero para hoy que en día, estaba mi afuera. hermana. Pero hoy en día, A UEM inter, romana. esta mañana, Aí é hermanos, tempo para compreender. pero llega el tiempo para E comprender granja porta confortável. que la granja puede ser E coach confortable. perdonado lo qual vou te La mestre para jaula te sobreviver. puede dar lo que tú necesitas, Pero vos destino está destinado a acabar. pero tu destino ya está listo. Como crio de granja e vos está destinado para morte. Como crío en esa granja ya tú estás destinado para muerte. Menos aqui eu vou compreender-me. ¿Quién es que me puede comprender? De granja e vos destino está morto, romana. En esa granja tu destino es muerte. De granja e vos destino está comida dulce riba tens que En viver. esa granja tú estás ahí cómoda, una comida buena, Esse é o destino de granja. pero tu destino es muerte. Tiene que ter sempre a cabeça boa.
Hay personas que siempre están con la cabeza E abajo. mais não se move em vida, Y más cuando se están moviendo la vida, mais a bola na cabeça virar. más agacha la cabeza. A mim tá chamando é Facebook Syndrome. Yo lo llamo el síndrome de Facebook. Quem conhece o síndrome de Facebook? Síndrome de Facebook. Que é o síndrome de Facebook? ¿Por qué es el síndrome de Facebook? O síndrome de Facebook, quando a pessoa quer, não atrás o logo de Facebook também. Agora, não só assim nós põe o logo de Facebook aí, não. Dame un logo de Facebook ahí. Agora eu tenho Facebook aqui dando delante. Cuando tú tienes el Facebook delante de ti, Facebook, vai com minha curva tá com a forma de F. mira la forma de F que mi cuerpo coge. Dus, mita quer dia Facebook atrás no logo, não pensa que tá assim na renda, lo tá vai estar sempre não. Cuando Facebook hizo su logo, ellos pensaron que así es que la gente va a estar. É Facebook Syndrome. El síndrome de Esse Facebook. é o qual é galinha também tem. Así es el pollo también. E la hoje em dia gallina. aqui tem cristiana também tem. Y aquí también, en este lugar, los cristianos también son así. Em vez de nossa cana de espírito e move com cabeça arriba, sabendo En lo vez qual de está que aqui estamos atrás. caminando ahí con la cabeza arriba y moviendo en el espíritu, Lo qual me está movendo assim aqui. me muevo así. Ah, tá cristiana, tá. Ah, es cristiano. Tá assim, não tá cristiana. Ah, así es cristiano. Ah, assim não tá. Ah, así es que es. E lamentablemente, Lamentablemente, não por cabe compreender no pueden terminar de comprender que aunque nós está vibrando de opigalinha, vivimos alrededor de muchas gallinas, a identidade começa a tomar cambio, tu irmão. identidad comienza a tomar cambio, hermanos. Não está para sombra turta cana e hace algo. No es porque todos hacen y caminan y hacen algo, Significa como também tenho cana e hace significa nessa que tú coisa. también tienes que hacerlo. É galinha não por bula, romana. La gallina no puede volar. Não tá sabendo assim? ¿Tú sabías eso? A porque ele tá para preta, tá jala sua ala, não, bula cai a mão. O tú pensaste que era así bromando, que ella En trató de popular. levantar la ala y después... Este aqui não, não. Esta bula e não, mira. Hasta ahí sí, pero no puede volar así con las... Tremendo limitado. Sí. Pero vos sabes, digo, ¿Tú sabes por qué? digo, ¿Por qué? Poxa, essa é a beleza, não? Porque la gallina, si usted la deja, o sea, depende de otro. Si le cortan las alas, ella no vuela, pero si le dejan las alas a su ancha pancha, ella vuela. Ah, ok. Quiere decir que ella depende de otro. Ah, ok. Pero, em realidade, tá, esta bula limitada. Pero, é limitação, tá, de como? Quem? De como? De como é de limitação? Pero vuela limitado. Entonces, ¿por qué es esa limitación? Essa alva aqui, não? Tremendo. Tiene que preguntar, Alba, diga, Alba, tremendo. ¿por qué? Não, ela disse é peso. Por el peso, exactamente. Vos sabes, é galinha su pecho grande, tó? Então, agora nós vamos cantar que nós estamos pensando em pecho em vez de ala, tó? Ah? Você pecho está grande, correto? Quanto de vocês podem compreender que hoje em dia, hoje mesmo, tá? ¿Cuántos de ustedes pueden comprender esta mañana O nosso pecho também tem viada grande. que nuestros senos también a veces, el pecho, O pecho está representando nosso orgulho, romana. nos representa el orgullo que tenemos? Ahora lá, me repite con Uy, déjame repetir esto, porque no me gusta, nada me diga Hay, galinha, ahora no hay- escuche cosas. hay personas que aquí están como la gallina, que no le gusta El cuando... pecho que galinha broma com esta cana, Con ese pecho que esa gallina camina, tem mesmo um pouco de limitação para bula. eso es lo que le da la limitación para El volar. pecho está muito grande, el orgulho está muito Su grande. pecho está demasiado grande, el orgullo. Aí chega tempo, humana, para nós começar a evaluar quão grande nos pechos. Llegó tiempo para evaluar tu pecho. E compreender mi bom pecho de orgulho. Y compréndame bien, tu orgullo Está mais grande aqui dentro na ala. es más grande que tus alas. E pensei mesmo, não está compreendendo de como não a começar a bula, Y romana. por eso que ellos saben que por eso que no pueden volar. Mi não sabe você hoje em dia, romana. No sé de ustedes hoy, Pero aí chega tempo para nós começar a evaluar nos pechos. pero tenemos que evaluar Nosso orgulho. nuestros Lo orgullos. qual está limitando para nós Lo que bular. nos limita a volar. Se nós somos criados, Si somos creados destinados, y destinados, apartados, para apartados bula de glória. para volar en gloria. ¿Para qué nós estamos ¿Y pulando? por qué no estamos ¿Para qué nós volando? estamos caminando? ¿Por qué estamos Cabeça caminando? boa. Tu Cabeza corpo abajo. assim, cabeça Todo boa. lo que hacemos, Tu cabeza não está a abajo. aceitar. Tu corpo não está a aceitar. Todo lo que viene lo Tu aceptamos. corpo não está Todo tumba. lo que viene lo aceptamos y lo tomamos. Sim, pero o pastor está cristiano, não está. Não Pero, espera se ele. pastor, somos cristianos, tenemos que hacerlo.
falta, mi hermana. No, mal. Eso Si era Dios así. aparta-nos, Dios nos apartó. se ela pode-nos de glória para Y glória, si nos puso de gloria en gloria, esse é tempo para nós começar a organizar es nos pechos, tiempo para organizar nuestro pecho. começar a evaluar a ala, Evaluar hermana. estas alas. Pastor, ahora nos cada ope com o pecho arriba, Porque cuando caminamos con el pecho arriba, nós nota treinos ala, hermano. entonces no podemos practicar A do volar. pastor, nós nota treinos ala, Y como no practicamos las alas nossa lubida nos popula. y olvidamos que podemos volar, Adore nós tá querendo a cana, só nós ordo criar a entonces cana. pensamos que solamente fuimos creados para caminar. Haga-se prueba com galinha. Hicieron una prueba con una Ninguém gallina. quer coach para produzir huevo para over 5 anos. Lo pusieron en una granja por 5 años para producir solamente huevos. Pero esta parte de coach, Pero será? estaba en una granja cerrado ahí. Ora não saquei de coach depois de tanto anos. Cuando lo sacaron de la jaula y lo pusieron después de tantos años afuera, Na ponente inteira aberta, lo pusieron en la tierra, su pata com acostumbrar sus patas que se acostumbraron de não mover, de no moverse, a ordem que vai adaptar. Então, bota ahora ele. tienen que adaptarse a moverse. Então, para então move é pata Entonces vai poco a toque flor. poco va moviendo las patas. Então, se você não compreende, é galinha tá move normalmente é fácil para ela acostumbrar. La gallina se mueve fácilmente, pero ahora no se está moviendo. Nossa, só a hora tem locamento, mas nunca encana tanto assim. Pero ahora se deprivó de caminar y entonces ahora tiene que aprender a caminar. Pouco a pouco eu começar a adaptar de novo. Poco a poco se tiene que adaptar. Pero pensei que para compreender. Pero por eso que yo quiero que tú comprendas. Uma sombra para não adaptar ainda. No es porque tú no te adaptaste, Significa que não por. no significa que no puedes. Compreender-me bom esse. Compréndame bien. Tapa sombra, bom nunca abula, significa que não por No bula. significa que porque tú nunca volaste es que porque tú no puedes volar. Hoje em dia a sociedade é uma maneira para sacar galinha fora do habitat normal. La sociedad inventó una forma de sacar a las gallinas de su situación normal, natural. Ponen tanto tempo de coach. Ponerlos muchos años en una jaula. La ganan pasa en ciclo de poner huevo. Deja que pase su ciclo de poner huevo Después preparando para la carne. y después prepararlos para la carne. Hoy en día gente da rondó tipo aquí dentro. Y hoy en día todos los que están alrededor tuyo, Es una puta demo influencia, demo círculo. los que están en tu influencia alrededor tuyo, A sabe de poner de coach. supieron ponerte en una jaula. Ela sabe de limitar. A sabe de limitar. Supo limitarte. E hoje em dia, irmã, Y hoy en día, há tempo para hermanos, não sair fora desse es círculo. tiempo de salir de eso. Se sempre nós está rondando de gente que está podendo de coach, Si siempre estamos alrededor de personas que nos enjaulan, adore como nos promove, como nos popula, entonces como no nos podemos expandir. volar, movernos y expandernos. Começa a virar consciente quem está rondando. Concientícese hoy. Conscientizamos mesmo quem está anda. Concientícese con quién anda. Pero que passa a hora de predador? Pero ¿qué es lo que tú vas a hacer cuando hay un predador? Pastor, a galinha se já sabe de reparar o predador e corresponde. Porque la gallina se dio cuenta que había un predador y entonces se echó a E esconderse. nada esconde junto, nada por vai esconder junto. Y se van a esconderse juntos. Pero caminha da raiz, é para esconder, vai um taque, tá bom de taque, nada por vai esconder, espera que nada tá bom ainda. Si hay una rama para esconderse, ahí es que se van todos a esconderse. Depois nada pone cachorro falso de banda. Entonces pusieron a un perro ahí que no era natural. E a galinha arrasta a reparar, que o cachorro ainda move de maneira sua natureza a pone pe move. Entonces la gallina se dio cuenta que ese perro no se está moviendo como debería. Ora é águila move, tu recorre, vai esconde. Cuando la águila se movió, todas las gallinas se fueron a esconderse. Pero ora é cachorro bini falso, Pero el perro falso, que es está falso. un perro falso, Então a galinha não acorre, vai esconder para ele. entonces no se escondieron porque se dieron cuenta que el perro no se Essa mueve. ensinha duas coisas. Eso me enseña dos cosas. Um é por adaptar e ele conhecer a natureza de outro. Uno, que se adapta rápido a conocer la naturaleza del otro. Ou dois, é querer que o turno move mesmo coisa. O dos, cree que todo el mundo mueve igual que ellos. Então esse é o problema. Y ese es el problema. Mas sobre ora é animal que o predador não cambia tática. Porque cuando los predadores cambian de táctica, los A galinha animales, está na ameaça. entonces la gallina está en amenaza. A galinha está vira comida de dia. Entonces va a ser la comida de día. Aí chega tempo, meu irmão, Hay tiempo para nós compreender. para comprender Nós porta rondou de galinha. que podemos estar Pero nós alrededor de não está
galinha, pero Romana. no somos gallinas. Quanto de vocês aceitar tudo coisa? ¿Cuántos de ustedes aceptan todo lo que viene? Quanto de vocês solamente estão a boa, então? ¿Cuántos de ustedes aceptan a ver solamente abajo? Uma história chiquito. Una historia pequeña Mas nós você era. para cerrar. Tati galinha, tati huevo com indiano arranha canando de monte. Hay un indio que encontró en un monte ahí caminando, encontró un huevo. Ela é huevo de águila. Encontró un huevo de una águila. E ela com o huevo de águila e ela mira neste de águila, tá? Y cogió el huevo y se dio cuenta donde estaba el nido de la E águila. ela mira que neste está assim narrado que não chega para pôr o huevo em Y aberto. se dio cuenta que el nido estaba tan lejos que él no podía llegar para poder. Então ela decidiu com o huevo e pôr ele junto com a galinha. Entonces decidió coger ese huevo y ponerlo con las gallinas. E águila assada e ela começa a juntar su mês que galinha. Entonces la águila nació y se juntó con la gallina. E tudo o qual a galinha não estava ela começa a adaptar na galinha. Y todo lo que las gallinas hacían, hacía ella también. Pero sempre ela realizava um também um cosco na. Pero se dio cuenta que no era igual que Mas o ellos. color não estava também um cosco. Que los colores no eran igual. Su culpa começa a desorientar de outra Su forma. cuerpo comenzó a desarrollarse de Pero otra forma. todo ela começa a adaptar o qual a galinha estava Pero se adaptó a lo que hacía la Ela gallina. estava come mesmo com a galinha. Comía como la Ela gallina. estava move mesmo com a galinha. Se movió igual. De sua adaptação, de sua natureza adaptada a sua galinha. Entonces su naturaleza se adaptó a la de la gallina. Dia de repente ela viu águila de aire. Un día de repente vio una águila ahí E ele disse: volando. quem é para Y granita? dijo, ¿qué es ese ave tan E grande? galinha na embanda disse: esta águila está doida de chelo. Entonces le dijeron las otras gallinas, esa es la águila, dueño del cielo. E assim a águila seguiu viva, rondou de galinha. Entonces esa águila siguió viviendo así alrededor de la gallina. E assim ela veio falecer como galinha. Y murió así como gallina. É tristeza de história que está. La tristeza de esta Que es un historia águila. es que es un águila. Então escolhi. Es un escogido. Este único popular de altura não Es uno que sobrenatural. puede volar en alturas sobrenaturales. Então come lo qual arranha a boca. No come lo que Ele tem sea. visão, ele tem direção. Hay una visión, una Pero dirección. por meio que estava anda de galinha. Pero por medio de que andaba con la gallina, Sempre ela anda de costumbre novo. siempre se adaptó a los costumbres. Até a costumbre lamentablemente não estava de sua Y natureza. lamentablemente no era de su naturaleza. Pero ela adaptada de galinha. Pero se adaptó Ela nasce como águila. y nació como águila. Ela morre como galinha. Pero murió como gallina. Nossa mentalidade humana. Nuestra mentalidad, Nós hermanos. por andar rondou de galinha. Podemos andar Pero alrededor nos de gallinas, nota galinha, pero no hermano. somos gallinas. Galinha não tem visão. Las gallinas no tienen visión. Galinha está destinada para morto e morto cruel. Una gallina está destinada para la muerte y no una muerte cruel. Galinha está comendo o qual tem. Come lo que tiene. Galinha está esconde rapidamente, ora problema Se toca. esconde cuando vienen problemas. Galinha está brinca outro para purva liderar o grupo. Pelea uno con otro para poder liderar al grupo. É pobre que pula, pero ele não está pai, por sobre orgulho está grande, romana. Quiere volar, pero no puede porque el orgullo está demasiado fuerte. Se botar sentar aqui dentro e botar menos sabe como. Y si tú estás aquí no sabes cómo. Não sabe como não tem visão. No sabes porque no tiene visión. Não sabe aqui com Deus que é para. No sabes porque lo que Dios tiene para Se ti. está destinado para vida ou Si eres para vida o muerte se está destinado. destinado para vida, ella do hace comida de ella. Si eres destinado para ser el que casa o ser casado. De como está correndo sempre para problema em vez de enfrentar o problema. Porque tú siempre vas volando para los problemas en vez de enfrentar a los De como problemas. sempre me está pleito, cultura entra rondou em mim e sempre está nanta malo. Porque yo peleo con todo el mundo y siempre son ellos que tienen la culpa. De como sempre está aceptar tudo coisa e nunca me não prepara para o qual me está querendo de Porque yo siempre acepto de lo demás y no puedo pararme por lo que yo creo. De como roupa está bula rondou em mim e a me seguir cada boca. Porque muchos están volando alrededor mío y yo mismo sigo caminando. Aí chega tempo para você começar a compreender. Llegó tiempo para comprender. Nos porta cana rondou e galinha. Podemos estar alrededor de Pero gallinas. Deus não destina-nos de natureza. Pero Dios no nos destinó para esa naturaleza. Ela llama e cria-nos. Nos creyó, nos Ela llamó, prepara-nos. nos preparó. E ainda não está andando de maneira Y galinha. aún estamos andando como E gallinas. pensei, turcos nos assim. Y por eso todo lo que hacemos Nós não temos visão. no hay visión. Nós vira morto lié. Podemos morirnos Nós rápido. mesmo llama morto de nos vida. Nosotros mismos llamamos la muerte. Nós está destinado para não comer nós. Destinado para que nos coman.
Essa aqui te contesta, hermano. Esta es la contesta, O hermanos. mindset não a trigger ainda. Cambio de mentalidad. Vamos comigo a última parte de Efésios 4, por favor. En la última parte del libro de Efesios, que queda en el Testamento Nuevo, Por favor, va a 4. Efésios capítulo 4. Efesios capítulo 4, Efésios capítulo 4, versículo 22. Efésios capítulo 4, versículo 22. versículo 22. 22 22. Teco 24. hasta 24. Efésios 4, versículo 22, teco 24. Esta dice lo siguiente: assim a vosso, para poner vosso vida de antes banda, esta ejele que vosso estava antes. Que estava putricava na nada, para sombra, estava desejar lo que está engañoso. Espiritualmente, neste um cambio de vosso modo de pensar. E vosso neste viva maneira gente novo. Criar segundo a imagem de Deus. Gente que está viva uma vida recto e justo, inspirar para a verdade. Léalo rápido en español. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Romana, ¿cuándo vos dices amén? ¿Cuánto puede decir amén?